Hola, ¿qué tal? Bendiciones en este jueves 29 de septiembre, jueves eucarístico, y hoy la liturgia nos pone una celebración muy especial, la celebración de los arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael. Un tema que es muy interesante, muy apasionante, pero también que se ha distorsionado mucho a lo largo de nuestra experiencia de fe. Lo primero que podemos decir es que los ángeles son un dogma de fe. ¿Qué quiere decir? Basados en la escritura y en la enseñanza de Cristo, los ángeles son seres que existen. De hecho, el texto del Evangelio de Juan que hoy meditamos sobre aquella vocación que tiene y ese encuentro que tiene Jesús con Natanael, que es el apóstol Bartolomé, pues habla de cómo Jesús dice que sobre el Hijo del Hombre verán subir y bajar los ángeles del cielo. Es decir, es una realidad de fe, es un dogma. El dogma no es una imposición, pero sí es algo que, según la revelación de la fe y el Espíritu Santo, pues creemos. Obviamente partimos de que no es una realidad natural, sino una realidad sobrenatural. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres espirituales. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Es en esa realidad que está sobre todo aquello que vemos, todo aquello que sentimos. Claramente, pues decimos que regularmente o nos imaginamos a los ángeles como pequeños niños o personas con alas y demás, como para denotar realmente o para imaginarnos a esos seres que se manejan en el plano celestial y también pues que nos acompañan en muchas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, después hablaremos sobre los ángeles custodios cuando la liturgia pues nos lo ponga en relieve, pero entonces entender eso, que hay seres espirituales y que es importante que entendamos que existen seres espirituales porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, dice San Pablo. O sea, nuestro objetivo fundamental no está en algo de este mundo, sino sobre la trascendencia de nuestra alma en esa experiencia que conocemos como cielo y que el cual solo llegaremos conforme vayamos caminando y adelantándonos en la santidad, para que nuestra alma, nuestro espíritu logre en ese aspecto superar esa carrera, por ejemplo, y ya en la venida de Cristo definitiva pues unirnos nuevamente en esa nueva creación. Entonces pues por ahí tenemos que empezar entendiendo que los ángeles son seres espirituales, no tienen un cuerpo físico. Aquello que vemos reflejado en pinturas y demás son representaciones que nos permitan imaginarnos o que nos permitan traer de alguna manera accesible el hecho de la existencia de los ángeles, en primer lugar. En segundo lugar, si bien bíblicamente, porque creo que en este caso San Rafael en el libro de Tobías el que va hablando con justamente este personaje y le indica que él es uno de los 7 que están en presencia de Dios, que es decir, que sabemos que son 7 arcángeles. La Iglesia reconoce únicamente a aquellos que son o que han sido nombrados en la Escritura, es decir, los que hoy celebramos: Gabriel, Miguel y Rafael. Entonces, pues ahí ya los que vayan saliendo, que Adiel, que Sadiel, que para completar ese número de 7, esos 4 adicionales no son, o por ejemplo, no los cree la Iglesia. Porque hay que tener mucho cuidado, porque como decía al principio, el tema de la angelología como tal, pues ha tenido unas ciertas distorsiones en función de lo que la Iglesia Católica enseña. De hecho, si queremos saber la enseñanza oficial de la Iglesia en torno a los ángeles, hay que ir al Catecismo de la Iglesia Católica, de los numerables desde el 328 al 354. Ahí nos enseña la Iglesia lo que cree en función de los ángeles. Porque es cierto, se genera mucha discrepancia. Incluso, de una manera cariñosa, a veces se dice algunas cosas que no son correctas. Por ejemplo, cuando tal vez por situaciones médicas y demás, un niño en el vientre materno no logra sobrevivir, normalmente dicen, ay, tiene un angelito, y no, o sea, es un niño que no pudo nacer, pero no es un angelito. Un ser humano no puede transmutar a un ángel, pero es una expresión cariñosa de decir sobre aquel ser humano que, bueno, porque es un ser humano, porque es una persona, eso siempre lo va a enseñar a la Iglesia, que tal vez no pudo llegar a su alumbramiento, pero que en ese aspecto no es un ser celestial, es un ser material como nosotros. O también cuando
un ser querido muy cercano, llámese el abuelito, el papá, la mamá, una persona muy querida, ahora es un ángel que nos cuida del cielo, no. Eso sí es importante que lo entendamos. El ser humano no transmuta en ángel. Somos seres humanos en cuerpo, con alma y espíritu, pero no hay ese cambio como de especie, por decirlo de alguna manera, en el momento que morimos, de especie espiritual. Pero es claro que sí tenemos una relación, una noción pues interesante de lo que es ser un ángel, de lo que son los ángeles y de creer en ellos. Lo que pasa es que, como decía anteriormente, y es parte de la idea que estoy llevando, a veces tenemos conductas equivocadas en lo que un ángel verdaderamente es. Hace algunos años estaba la famosa cadena de que abra la puerta porque van a llegar los ángeles y van a hacer cosas buenas y van a tocar tu puerta y todas esas cuestiones. Y ya ahí estamos entrando en una situación que es completamente alejada del tema doctrinal. Ya estamos entrando en un sincretismo, en una mezcla pues en algo más esotérico y demás. Y por consecuente, pues evidentemente no es una sana relación o una sana, pues, ¿cómo llamarlo? Una sana devoción en torno al tema de los ángeles. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dicho esto, y contextualizando porque el tema de los ángeles es muy amplio, tal vez en alguna oportunidad y con persona tal vez más experta podríamos desarrollar en nuestro perfil de Facebook o de YouTube un live hablando más ampliamente sobre lo que son los ángeles, sobre la verdadera enseñanza de la iglesia sobre los ángeles y sobre conductas o posiciones erróneas en torno a los ángeles. Pero bueno, si está interesado, pues ahí le invitamos a que comparta y a que nos haga llegar sus comentarios, que estamos dispuestos a hacer algo pues más bonito por la formación del pueblo de Dios. Pero de momento les recomiendo esto, nada más le hace de los numerales 328 al 354 del catecismo. Pero vámonos a hablar específicamente de los ángeles: Gabriel, Rafael y Miguel. Ok, cada uno de ellos, de hecho, decía justamente San Agustín de Hipona, que los ángeles, que el nombre de los ángeles lo que verdaderamente revela es la misión. Entonces, que más bien en ese aspecto, San Agustín decía que el ángel es un ser, pero ese nombre refleja la misión que Dios ha querido darle. Y lo vemos en la escritura, dentro de lo que decíamos anteriormente, que son seres espirituales, de que son personas espirituales que vienen a ayudarnos en ese camino hacia la vida eterna. Se nos muestran tres rasgos importantes dentro de la batalla. Por ejemplo, el primero, Gabriel. Gabriel se encarga de anunciarle a María que va a ser madre de Jesús, se encarga de avisarle a José que no teman tomar a María y al niño y que huyan a Egipto. Entonces, Gabriel nos enseña que en esta batalla espiritual tenemos que afinar nuestro oído a los mensajes que Dios nos da, escucharlos y obedecerlos. El arcángel Rafael lo encontramos en el libro de Tobías, una historia en la que Tobías va buscando algo que le ayude a su padre a sanar. Se encuentra con una mujer, en este momento se me va el nombre, que también tenía, pues, dice que tenía dentro de sí algunos demonios, y Rafael lo va guiando en ese caminar hasta encontrar la cura para su padre y para la que después será su esposa. Y es muy interesante esto porque entonces, ¿qué quiere decir o qué nos enseña? Durante la batalla habrán heridas, habrán circunstancias, nos sentiremos bajoneados, pero es importante que sigamos firmes caminando, acompañados de Dios, y que Dios se encargará de sanarnos y ayudarnos a vencer esas dificultades. Y por último, Rafael lo vemos en el Apocalipsis como aquel que es el general de los ejércitos celestiales. De hecho, lo vemos en esa batalla que nos representa el Apocalipsis entre las huestes lideradas por el dragón y el anticristo contra los ejércitos celestiales, que nos recuerda lo más básico de nuestra vida de fe, que es que vivimos en una lucha constante, con una victoria asegurada en el nombre de Jesús, pero que podemos perder esa gracia en la medida que nosotros bajamos los brazos o nos confiamos, porque vemos que todo está muy pasivo, porque todo me sale bien, porque doy rienda suelta a mis sentimientos, a mis emociones, a mis deseos, y se me olvida que esta vida terrena al final es trascendente en el sentido cristiano de la palabra, que es la santificación y la presencia de Dios. No entremos en budismo y esas cosas, que es peor el asunto, ¿verdad?
pero sí entender que nuestro llamado es a peregrinar, como en su momento hizo el pueblo de Israel, como en su momento hizo Cristo, inclusive caminando en esta tierra, pero que nuestro destino último no está aquí y que el maligno va a querer amarrarnos aquí y tenemos que luchar constantemente. Entonces, agarrados de San Miguel, luchemos contra todos los embates que no solamente a nivel de nosotros como personas, sino a nivel como iglesia, el demonio estará atacando constantemente y atacando inclusive hasta dentro de la misma iglesia, con doctrinas falsas, con malas enseñanzas, con homilías ideologizadas o charlas ideologizadas, grupos que están perdiendo la enseñanza, pues doctrina como corresponde, que quieren argumentar cosas que ya desde el Evangelio sabemos que no son correctas, y nos toca levantar la voz y nos toca luchar. ¿Por qué? Porque no es contra carne ni sangre, sino contra el demonio con el que estamos luchando. Entonces, recordemos siempre en esos tres arcángeles esas tres características de Dios, que es escucharle, porque Él nos estará hablando, dejarnos sanar, porque Él nos enviará la cura, y luchar valientemente, porque en Él está nuestra victoria. Y de ahí juntos con ellos en algún momento sí podremos compartir con los ángeles y con todos los santos en el Jerusalén celestial. Bendiciones y un muy feliz abrazo a todos Gabriel y Gabriela, Rafael y Rafaela y Miguel. Y bueno, en este caso sería Miguela, o no sé cuál será el femenino en este caso de Miguel, pero bueno, ahí también que les den un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.